Señor, ten misericordia de mí. Quiero caminar contigo. Padre, aún quiero tomar a tu querido Hijo, a mi querido Señor, como mi holocausto. Yo no puedo ser absoluto para ti, pero puedo disfrutarte y puedo tomarte como el holocausto. Yo no puedo vivir esa vida, Señor, pero tú sí. Quiero tomarte como mi holocausto para ofrecértelo a ti, Padre. También quiero tomarte como mi alimento diario. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta ocasión, en el Estudio Vida del libro de Levítico, empezaremos a considerar la ofrenda por el pecado que se describe en el capítulo 4. Estudiar los libros del Antiguo Testamento puede ser, en cierta medida, una tarea ardua. Incluso, aquellos que aman la palabra de Dios encuentran que estos libros son muy difíciles de comprender. Y el libro de Levítico, que describe todos los detalles relacionados con las diferentes ofrendas, puede ser uno de ellos. De hecho, muchos creyentes pasan superficialmente por este libro o sencillamente lo evitan por completo. Sin embargo, si ese fue nuestro caso en el pasado, hemos sido privados de uno de los libros más útiles y significativos de las Escrituras, que nos ayuda a entrar en una experiencia más profunda y en un disfrute más rico del Señor Jesucristo. Pues bien, la clave de todo esto consiste en ver a Cristo como la realidad y el cumplimiento de todos los cuadros del Antiguo Testamento. Y este es nuestro propósito en este mensaje, que se titula La ofrenda por el pecado, el Cristo que se ofreció a sí mismo por el pecado del pueblo de Dios. En esta oportunidad nos visita Eric Romero, a quien hemos invitado para que nos ayude con los comentarios. Saludos, Eric. Como siempre, Víctor, es un gozo cooperar con el Estudio Vida. Ciertamente, Cristo es el cumplimiento de todos los cuadros del Antiguo Testamento. La realidad de todos esos cuadros es Cristo mismo, a quien nosotros podemos experimentar y disfrutar. Así es, Eric. Y el problema consiste en que las personas leen los libros del Antiguo Testamento sin tener la visión de Cristo. Y eso los hace prácticamente incomprensibles. Pero una vez que vemos a Cristo, la experiencia es completamente diferente, ¿verdad? Eso es correcto. Cristo es la clave para leer todos los libros del Antiguo Testamento. Una vez que logramos ver a Cristo, todo cambia. En este mensaje hablaremos acerca de la ofrenda por el pecado que se menciona en el capítulo 4 de Levítico. Sin embargo, al estudiar los cuadros y tipos de este libro en el Antiguo Testamento, en realidad pasaremos la mayoría del tiempo en otro libro del Nuevo Testamento. Veremos que incluso la secuencia en que están presentadas las ofrendas en Levítico coincide con la experiencia cristiana que está desarrollada en los libros del Nuevo Testamento. Sin duda, esto será un mensaje que nos traerá mucha luz en cuanto a tener una experiencia más profunda de Cristo. ¿No le parece? Estoy de acuerdo, Víctor. Sabemos que el Nuevo Testamento habla acerca de la experiencia que los creyentes tienen de Cristo. Sin embargo, es una gran ayuda ver los cuadros del Antiguo Testamento, porque estos nos ayudan a introducirnos en una experiencia más rica y más profunda de Cristo. En este mensaje veremos la conexión entre las ofrendas presentadas en Levítico y nuestra experiencia en el Nuevo Testamento. Gracias, Eric. Comencemos el Estudio Vida con Witness Lee. Adelante. Yo realmente admiro la secuencia
del arreglo de estas 5 ofrendas básicas. La secuencia divina se inicia con el holocausto, lo cual nos muestra que lo primero es que nosotros seamos absolutos para Dios. Después viene la ofrenda de harina, la cual nos muestra que debemos tomar a Cristo como nuestro suministro de vida y que debemos vivir por Él diariamente. Entonces podemos tener paz. Como resultado de tomar a Cristo como nuestro holocausto y como nuestra ofrenda de harina, tenemos paz. Y eso está muy bien, pero aún tenemos ciertos problemas. Es decir, todavía tenemos el pecado dentro de nosotros y cometemos muchos pecados por fuera. Bueno, no hay duda que necesitamos tratar con esas cosas. Si consideramos la secuencia de las 5 ofrendas presentadas en Levítico, veremos que corresponde a la secuencia presentada en 1 de Juan 1, del 5 al 7. Como ya lo mencionamos en Levíticos capítulo 1, 2 y 3, las 3 ofrendas, holocausto, ofrenda de harina y finalmente la ofrenda de paz, nos trae a la comunión con Dios mismo, que es luz. El resultado de experimentar estas 3 clases de ofrendas nos trae a la comunión práctica con el Dios triuno, quien es luz. Una vez que tenemos la experiencia de estar en la luz, podemos darnos cuenta que somos pecaminosos, que tenemos el pecado dentro de nosotros y que cometemos muchos pecados por fuera. Oh, queridos santos, realmente necesitamos recibir la luz. Necesitamos acudir al Señor en este sentido. Puesto que Dios es luz, sí, Dios es luz. Así que si decimos que le disfrutamos, debemos permanecer en luz. Eric, conocer la secuencia de las ofrendas es algo muy práctico que nos permite entrar en la experiencia de Cristo. En cuanto a esto, ¿podría usted hablarnos un poco más acerca de esta experiencia práctica? Para hablar acerca de esto, necesitamos apoyarnos en el capítulo 1 de Primera de Juan, el cual es un capítulo que muchos ya hemos leído. Según nuestro punto de vista, la primera ofrenda debería ser la ofrenda por el pecado, debido a que reconocemos que tenemos el problema del pecado. Pero según el punto de vista de Dios presentado en el libro de Levítico, el orden de las ofrendas es diferente. En primer lugar se menciona el holocausto, luego la ofrenda de harina, después la ofrenda de paz, y finalmente vienen la ofrenda por el pecado y la ofrenda por las transgresiones. Como dijo el hermano Lee, esta secuencia corresponde a nuestra experiencia, tal como se describe en Primera de Juan. En esta epístola de Juan, lo primero que se menciona es el asunto de estar en comunión con Dios y unos con otros. Y esto es exactamente lo que logran las primeras 3 ofrendas mencionadas en Levítico. El holocausto, la ofrenda de harina y la ofrenda de paz nos conducen a disfrutar a Cristo, de modo que podamos tener comunión con Dios. Pero debemos darnos cuenta de que Dios es luz, y cuando entramos en su presencia para tener comunión, experimentamos que la luz resplandece en nuestro ser interior. Y este resplandor no nos muestra las buenas cualidades que tenemos, sino que vemos todas aquellas cosas negativas que tenemos en nuestro interior. Y lo primero que vemos es algo horrendo que se llama el pecado. En 1 de Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. El pecado que se menciona en este versículo no son las acciones pecaminosas, sino que se refiere a la naturaleza del pecado que está en nuestra carne.
No importa qué tan espirituales creamos que somos. Necesitamos recordar que todavía tenemos la naturaleza pecaminosa. Cuando tenemos comunión con Dios y experimentamos el resplandor de su luz, lo primero que nos damos cuenta es que tenemos una naturaleza maligna y pecaminosa, la cual ofende a Dios y nos produce muchos dolores de cabeza y sufrimientos. En ese momento nos damos cuenta de que necesitamos a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado y empezamos a disfrutarlo como tal. En el libro impreso del estudio Vida de Levítico, Witness Lee dice que el pecado es como la madre y que los pecados son como los hijos. Puesto que tenemos ambas cosas negativas, necesitamos experimentar a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado para ser libertados de esta naturaleza maligna. Y necesitamos experimentar a Cristo como ofrenda por las transgresiones para ser limpiados de las manchas que deja el pecado en nuestra conducta. Gracias, Eric. Y quisiera repetir lo que hemos escuchado para que nos quede claro. Lo primero que necesitamos hacer es entrar en comunión con Dios. Y al entrar en esta comunión, somos iluminados por Dios y así podemos ver nuestros pecados. Entonces, en ese momento, vemos que necesitamos tomar a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado y como nuestra ofrenda por las transgresiones. Esto es maravilloso. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, en el próximo segmento continuaremos hablando del capítulo 1 de Primera de Juan. Así que leeré algunos versículos que coinciden perfectamente con lo que estamos hablando. Los versículos son del 3 al 10 y dicen así: Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que nuestro gozo sea cumplido. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz, y en Él no hay ningunas tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Y luego, los versículos 1 y 2 del capítulo 2 dicen: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, tenemos ante el Padre un abogado, a Jesucristo el justo. Y Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Alabado sea el Señor por su palabra. Pues bien, en la secuencia de estos versículos podemos ver la ofrenda por el pecado y la ofrenda por las transgresiones. Regresemos de nuevo con Witness Lee. Si estamos en serio con el Señor, debemos orar desde el fondo de nuestro ser y decirle: Lord, Señor, how I thank you. cuánto te agradezco. I'm still in the presence of your dear self. Que todavía puedo permanecer en tu presencia. Lord, I love you. Señor, te amo. I love you, Lord. Te amo, Señor. I like to take you as my daily supply. Quiero tomarte a ti como mi suministro diario. Si hacemos esto,
inmediatamente la luz resplandecerá en nosotros y algo en nuestro interior nos mostrará que la noche anterior le dijimos algo impropio a nuestra esposa. Y también nos mostrará que al mediodía criticamos a otros. Al ser expuestos por la luz, inmediatamente confesaremos diciendo: Señor, perdóname por eso. Y después: Lord, Señor, have mercy upon me, Lord. ten misericordia de mí. Lord, I don't like to walk, live according to this. Señor, no quiero vivir en esta carne fea que es instigada por el enemigo. Señor, quiero disfrutarte a ti. Señor, ten misericordia de mí. Quiero caminar contigo. Padre, aún quiero tomar a tu querido Hijo, a mi querido Señor, como mi holocausto. Yo no puedo ser absoluto para ti, pero puedo disfrutarte y puedo tomarte como el holocausto. Yo no puedo vivir esa vida, Señor, pero tú sí. Quiero tomarte como mi holocausto para ofrecértelo a ti, Padre. También quiero tomarte como mi alimento diario. Miren, si hacemos esto, seremos introducidos en la ofrenda de paz. Y en este momento, en ese punto, ¿qué es lo que necesitamos? En ese momento necesitamos al Señor Jesús como nuestra ofrenda por el pecado. Cada vez que entremos en esta experiencia, disfrutaremos la paz en comunión con el Dios triuno. Entonces necesitamos ser iluminados y quizás confesemos: Vaya, jamás me había dado cuenta que era tan pecaminoso. Padre, soy la totalidad del pecado. No hay duda que necesito al Señor como mi ofrenda por el pecado. Si digo que no tengo pecado, estaré mintiendo. Seré el mentiroso más grande de esta tierra, y la verdad no estará en mí. Por tanto, Padre, quiero tomar a Cristo como mi ofrenda por el pecado. Yo valoro esto y le digo: Señor, tú eres mi ofrenda por el pecado. Eric, ciertamente las oraciones que escuchamos en el segmento anterior son maravillosas. Me siento conmovido y pienso que nuestro disfrute de Cristo ha sido expandido a la luz de este mensaje de Levítico y de Primera de Juan. Entonces, ¿qué tal si usted continúa hablando un poco más acerca de este punto tan maravilloso? En el segmento anterior, Witness Lee habló de nuevo acerca de ser iluminados. Dios es luz, y cada vez que lo contactamos, Él resplandece en nuestro interior y pone al descubierto nuestra pecaminosidad. Esto causa que sintamos pena por nuestra verdadera condición, al darnos cuenta de cuán pecaminosa es nuestra naturaleza que se opone a Dios. Sin embargo, al ver nuestra verdadera condición, no debemos detenernos allí, ni sentirnos acorralados, porque en ese momento podemos tomar a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado. Cristo fue a la cruz para darle fin a nuestra naturaleza pecaminosa. Y en la cruz, Él llegó a ser nuestra ofrenda por las transgresiones, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y según Primera de Juan, lo que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados. Esta es una práctica maravillosa en nuestra experiencia del Señor y debemos hacerlo todos los días. Tan pronto nos damos cuenta de que hemos ofendido al Señor, inmediatamente debemos confesar nuestros pecados. Quizás en algunas oportunidades nuestra confesión esté acompañada de lágrimas y ruegos, al darnos cuenta de cuán pecaminosos somos. Pero lo más maravilloso de todo esto es que cuando confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Esto restaura la paz entre nosotros y Dios, y así podemos seguir adelante disfrutando a Dios en la comunión de vida.
Y a medida que hacemos esto, recibimos más luz. Y entonces este ciclo se repite una y otra vez. Cuanto más experimentemos a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado y como nuestra ofrenda por las transgresiones, más seremos introducidos en una comunión más rica y más profunda con Dios. Sin duda, este ciclo de vida es maravilloso. Sí, Eric, y tengo que decir amén, amén a esta palabra. Me impresiona mucho lo que usted menciona acerca de este ciclo. La comunión con Dios nos imparte mucha luz y nos muestra nuestra verdadera condición pecaminosa. Esto hace que confesemos nuestros pecados y que seamos restaurados de nuevo en la comunión con Dios. Y este ciclo entonces se repite una y otra vez, conduciéndonos cada vez más a una experiencia genuina de Cristo. En cuanto a esto, hay una enseñanza errónea que existe entre algunos cristianos y que quisiera mencionar. Esa enseñanza errónea dice que una vez que recibimos al Señor Jesús, no hay necesidad de confesar nuestros pecados porque Cristo ya pagó por ellos. ¿Podría usted hacer referencia a esta enseñanza errónea a la luz del ciclo que estamos hablando? El sacrificio de Cristo por nuestros pecados es eternamente eficaz delante de Dios. Sin embargo, en nuestra experiencia diaria, necesitamos la aplicación instantánea de esta limpieza que el Señor logró. El libro de Primera de Juan nos ayuda en este sentido, porque la realidad es que todos nosotros pecamos, incluso después de haber sido salvos. Esta palabra del capítulo 1 de Primera de Juan no fue hablada a los incrédulos, sino a los creyentes. Por tanto, a pesar de que el sacrificio de Cristo por nuestros pecados es eternamente eficaz, en nuestra vida diaria necesitamos aplicar su efectividad una y otra vez, confesando cada vez que pecamos para ser perdonados y limpiados. Si hacemos esto, tendremos un disfrute del Señor más rico y más profundo y creceremos en vida. Gracias, Eric. Después de ser salvos y recibir la salvación eterna, los pecados que podemos cometer no afectan nuestra salvación. Hemos sido salvos una vez y para siempre. No obstante, esos pecados sí interrumpen la comunión que tenemos con Dios y por ello es necesario confesarlos. ¿No es así? Así es, Víctor. La meta de Dios no consiste solamente en darnos la salvación eterna, la cual nos salva de su juicio eterno. La meta de Dios consiste en impartirse a sí mismo en nosotros diariamente, a fin de que podamos crecer y madurar en su vida divina. Y para que podamos alcanzar la meta de Dios, necesitamos permanecer en la comunión de vida con Él. Como usted dijo, los pecados interrumpen nuestra comunión con Dios y por tanto necesitamos restaurar esa comunión de alguna manera. ¿Y cuál es la manera de hacerlo? Pues bien, reconociendo que a pesar de ser creyentes, todavía tenemos una naturaleza pecaminosa y que todavía cometemos muchos pecados que proceden de esa naturaleza pecaminosa. Por tanto, debemos confesar nuestros pecados para restaurar nuestra comunión con Dios a fin de crecer en vida para cumplir su propósito. Gracias, Eric. Siento que valió la pena tomarnos un tiempo adicional para hablar acerca de este asunto porque es bastante crucial. Esta es un área donde el enemigo de Dios, Satanás, actúa intensamente. Satanás nos condena y nos acusa constantemente para tratar de destruir la comunión que tenemos con Dios y apartarnos de la efectividad de la sangre de Cristo. Incluso nos distrae, haciéndonos creer que no necesitamos confesar nuestros pecados. Sin embargo, como leímos en 1 de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. Pero nosotros queremos andar en la luz y practicar la verdad. Por lo tanto, la meta de este estudio vida no consiste en que adquiramos algún conocimiento doctrinal bíblico,
sino que entremos en la experiencia genuina de Cristo cada día. Y esto es exactamente lo que todos nosotros necesitamos. Alabado sea el Señor por la revelación tan maravillosa de las Escrituras. Y a usted, Eric, muchas gracias por acompañarnos en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Ha sido un gozo participar una vez más en el programa. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Eric Romero la de Bob Dunker y Walter Ortiz la de Witness Lee. El día de hoy queremos presentarles un libro titulado El Plan Eterno de Dios, en el cual Watchman Nee presenta el plan que Dios tiene desde la eternidad, el cual sobrepasa con creces la satisfacción de nuestras esperanzas y de nuestros anhelos personales. Dios tiene su propio deseo, su propia meta, y no descansará hasta que el último vestigio de rebeldía sea eliminado del universo y todo quede sujeto a Cristo. Y en este plan, la Iglesia juega un papel muy importante. La Iglesia está en medio de la lucha universal entre Dios y su enemigo Satanás. Esta lucha comenzó cuando se rebeló y se extendió cuando corrompió al hombre. Y ahora la responsabilidad de derrotar a Satanás recae sobre la Iglesia en la medida que ésta se esfuerza, mediante la revelación y la oración, por defender los intereses de Dios sobre la tierra y eliminar todo indicio de la influencia satánica. No se olviden, este libro se titula El Plan Eterno de Dios, escrito por Watchman Nee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com, o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.